Cuando recibimos el mail, nosotros ya vimos los informes y de repente nos queda alguna duda, queremos ver algo más específicamente en el visualizador. Entonces podemos hacer clic o en el link que recibimos en el mail, o en esta carpetita que se arma al lado de los informes, en cualquiera de los dos se puede hacer clic, y se nos va a aparecer esta pantalla que va a tener el nombre del paciente, .zip, ¿no? Es importante a esta altura no abrir nada, no se puede, no hay que tocar nada, ni abrir esta carpeta, ni nada, lo único que se hace es apretar aquí, en la parte de descargar. Descargamos, al apretar aquí nos va a saltar, puede cambiar un poco, puede variar un poco el cartel, dependiendo del navegador, de la computadora, de lo vieja la computadora, lo que sea, pero generalmente va a decir que no puede escanear por virus porque es muy grande, se pone que lo descargue de cualquier manera, o download anyway, se aprieta, y dependiendo de la computadora y dependiendo del navegador, puede ser que esté configurado para que vaya directo a descargas, o puede estar configurado para que le consulte a qué carpeta va a ir, o está en otra carpeta. Lo importante es saber dónde vamos a descargar esta carpeta, porque eso es básico para poder ver dónde nos está quedando. Cuando lo vamos a descargar, que va a llevar un rato, la idea era que si los que pudieran, si pudieron todo buenísimo, descargarla antes, así ya vamos adelantando. A algunos les va a aparecer de esta manera, con el Windows más nuevo, con los más nuevos, las computadoras más nuevas le va a llegar así, es una carpeta con un cierre, está cerrada la carpeta y dice el nombre del paciente, en este caso XXX.zip, y en las computadoras más antiguas probablemente le llegue de esta manera, que son los 3 libritos, que es el logo del WinZip. Los dos es lo mismo, lo que tenemos que hacer es descomprimir, es una carpeta comprimida. Esta carpeta no se puede abrir así, como tal no podemos, tenemos que descomprimirla. Cuando descargamos la carpeta, en este caso yo la puse en el escritorio para que se vea mejor, tenemos la carpetita con el cierre, que espero que todos la tengan ahí, si ya pudieron abrir en sus computadoras, los que estén en el celular y lo puedan ir siguiendo desde la computadora mejor. Se hace doble clic en la carpeta comprimida, y acá tenemos la carpeta abierta con la carpeta que va a tener solo el nombre del paciente, no va a decir .zip. Esta carpeta no la abrimos, si tratamos de abrir desde acá, no nos va a permitir ver nada. Lo que tenemos que hacer es pasarla, arrastrarla con el botón izquierdo del mouse hacia el escritorio. Nos va a aparecer ese cartel, copiar al escritorio, la soltamos. Y acá lleva su tiempito que va a descomprimir. Bueno, así que entonces tenemos la diferencia de las dos carpetas, la carpeta con el .zip que estaba cerrada, y ahora tenemos esta descomprimida que está abierta. Y no tiene el .zip, es solo el nombre del paciente. Hacemos doble clic, y dentro de esta carpeta tenemos estas carpetas y archivos. Vamos a hacer doble clic sobre el archivo Simple Browser. Puede saltar este aviso o no, algunos puede que no le salte. Ejecutar. Y aparece esta ventanita. Esta ventanita, en principio, siempre está en Open a Volume, y lo mantenemos ahí, ponemos Next. A veces puede generar acá una instalación, les puede pedir que instalen por primera vez el programa, no hay problema, lo instalan. Le hacen la continuación para la instalación y lo instalan. Lo primero que nos aparece es la herramienta de reformateo. Esta herramienta lo que nos permite es arreglar el ángulo de visualización de la tomografía. Si nosotros queremos ver maxilar superior o maxilar inferior, el ángulo de visualización va a ser diferente, porque si no, si nosotros mantenemos un ángulo cualquiera, al ver los cortes transversales no vamos a estar pudiendo visualizar las raíces enteras de las piezas, vamos a ver todo cortado. De cualquier manera eso se puede solucionar dentro del programa, pero a veces está bueno ya tenerlo arreglado. En el caso de los visualizadores que nosotros enviamos,
para las piezas que ustedes pidieron, en general están ya arreglados estos ángulos. Pero en caso de que quisieran cambiarlos, lo mejor sería aumentar aquí, que sería el ancho de cortes, o sea, la cantidad de cortes que nos va a agarrar va a ser mayor y vamos a poder visualizar todas las piezas del maxilar inferior o maxilar superior, y podemos ver si esta línea horizontal está pasando perpendicular a las raíces, de manera de que después podamos visualizarlas bien. En caso de que queramos modificarlo, se le pone un nombre, se puede poner una letra sola, a esta altura donde dice nombre de volumen, y se pone aceptar. En este caso yo lo voy a mantener como estaba y voy a poner omitir. Así que bueno, tenemos acá la imagen panorámica, el corte axial, lo mismo que vimos al inicio, el corte axial y las imágenes transversales. Lo primero que vamos a ver es un poco cómo navegar en estas imágenes, cómo podemos movernos en ellas. Y tenemos este cursorcito azul que nos va a llevar a nivel vertical en la panorámica, y podemos ir visualizando a nivel de acá de las imágenes transversales diferentes cortes. Si lo movemos con el cursor, vemos que la imagen se altera un poco. Esto es como para mover en grandes espacios, y cuando queremos ver algo en detalle, podemos apoyarnos sobre la imagen del corte transversal y mover con la ruedita. De esa manera no vamos a perder definición de la imagen, vamos a poder verla bien. Otra cosa que podemos hacer con este cursor azul es corregir un poco el ángulo. Si tenemos alguna raíz que esté inclinada, como nos pasa con este premolar, tenemos este premolar que no podemos ver la raíz completa acá en el corte transversal. Entonces lo que hacemos es corregir el ángulo. Cuando este cursor azul tiene una parte donde tiene dos flechitas hacia los costados y una parte donde tiene una flechita o 4 flechas. Eso nos permite darle un ángulo, y entonces cuando vamos a mirar en el corte transversal, acá sí podemos visualizar la raíz completa del premolar. Esta es una de las herramientas que más se utiliza para poder corregir ese ángulo y poder visualizar bien todas las raíces de las piezas. Otra herramienta que es muy importante dentro de lo que son los cuadros de navegación es el cuadrito de maximizar. Estos cuadritos con 4 flechitas nos permiten maximizar cada imagen. Entonces podemos ver en grande la panorámica, o el corte axial en grande, o los cortes transversales. Y entonces ahí podemos ir navegando por esos cortes e ir visualizando en mayor tamaño y poder verlo mejor. Esa es una de las herramientas que más utilizamos. Otra herramienta dentro de lo que son estas imágenes son el grosor de cortes. Acá tenemos en el corte axial, este cursor amarillo nos permite movernos a nivel horizontal, subir y bajar. Entonces en el corte axial podemos visualizar más la parte dentaria, la parte radicular, la parte coronaria y radicular. Y en el corte axial tenemos este grosor de cortes, ¿no? Que podemos visualizar casi todo lo que es el ancho de la mandíbula en esta panorámica. Pero si tuviéramos un corte más fino, acá lo vemos, tenemos un corte fino que no nos abarca todo el ancho de la mandíbula, y por lo tanto nos pasa que se nos pierden ciertas partes. Acá un pedacito de la mandíbula desaparece, partes de las coronas también. Entonces si nosotros queremos mayor grosor de corte, le podemos dar acá. Y en general por defecto vienen 10 milímetros. A veces se precisa un poco más porque podemos ver coronas más que nada en dientes inclinados. Llegamos a ver las raíces, pero las coronas nos quedan cortadas, podemos darle 14 o hasta 20, depende de esa inclinación de las piezas dentales. Pero lo importante es poder visualizar todo. Esas más que nada son las herramientas en lo que son los cuadros. Acá también tenemos una herramienta como para, por defecto, el programa trae el grosor de cortes de las transversales en 799 micras. Lo mínimo que se puede poner es 159, y nos va a quedar un corte bien fino de 159 micras también, y esto lo podemos manejar nosotros también.
lo que nos quede cómodo. Y bueno, pasamos un poco a las herramientas, no sé si van siguiendo, cómo van con esto, si alguno está pudiendo probarlo o si está medio complicado. Si hay alguna duda. ¿Todo bien? Bueno, seguimos. Y pasamos a las herramientas de la izquierda, que, bueno, empezábamos por los ajustes. Tenemos el ajuste de brillo y contraste. Este es bastante sencillo, con estos cursorcitos se puede aumentar brillo o disminuir, lo mismo con el contraste. Y después tenemos este que es de definición. Si nosotros vamos a ver, yo lo voy a poner bastante fuerte para que se note la diferencia, pero van a ver que como que se va generando mayor definición, más que nada en el corte transversal, queda como más marcada los detalles. A veces es un poco mucho, entonces generalmente se mantiene en el origen, no se tiene que modificar mucho. Este de medio que yo les decía que no lo utilizo mucho, cambia mucho la configuración y a veces complica más de lo que ayuda. Este, que era el del ajuste vertical, hacemos clic sobre este y nos aparece esta pantalla. Acá tenemos lo mismo que lo que veíamos en la herramienta de recorteo. Tenemos esta imagen de todo lo que son las piezas dentarias de mandíbula, de maxilar, lo que sea que estemos visualizando en el momento, y a nivel vertical sacamos lo que no nos interesa ver. Acá no nos interesa ver los antagonistas, ni nos interesa todo ese espacio libre que hay por debajo de la mandíbula. Entonces lo retiramos y nos permite una visualización más grande del espacio que queremos ver, de las cosas que queremos visualizar. Después pasamos a las herramientas en sí. Tenemos la regla para medición. Esta regla lo que hacemos es un clic para empezar y un clic para terminar. Se nos puede achicar la visualización, eso no hay problema. Lo que sí, generalmente, es que el número es bastante chico. Más que nada si lo vemos en la pantalla grande acá, queda bastante chico. Yo lo que hago para visualizarlo mejor, se puede ir acá a configuración, editar preferencias. Vamos a la regla. Podemos cambiar milímetro pulgada, por si alguno se maneja con pulgada. Y aumentamos la fuente, el tamaño de la fuente. Generalmente 12 está bien. Y entonces acá sí podemos visualizar bien el tamaño de la medida para poder ver cuánto mide realmente. La flecha nos permite editar esta medida. Si nos parece que el segundo punto estaba mal colocado, lo podemos mover y va moviendo la medida a medida que movemos. O sea que y en el momento que soltamos nos mantiene esa medida ahí 21,4. Esta medición, si nosotros nos movemos hacia mesial o distal, se va a mantener. Si nos empieza a molestar, lo que podemos hacer son dos cosas. O ocultarla, que con el ojito este se oculta, pero nos mantiene la medida registrada. Entonces, si nosotros queremos después registrar cuál era la medida, ya la tenemos ahí. O si no la precisamos más, se puede eliminar. Con la palera, ahí se elimina. Otra herramienta de medida es el semicírculo que mide ángulos. Podemos medir un ángulo en general. Lo único que tenemos que hacer son 3 puntos. Primer punto, el segundo que sería el ángulo, y el tercer punto, entonces acá nos mide ese ángulo, podemos medir cualquier ángulo con él. Lo mismo, si necesitamos ocultarlo, ponemos el ojito, lo ocultamos, y si necesitamos eliminarlo, lo eliminamos acá. Esas son las mediciones de largo y los ángulos. Después podemos pasar a lo que es el nervio, la forma de marcar. En principio, si se pidió maxilar inferior, en general, vienen con el nervio ya trazado, o sea, el canal mandibular ya con su recorrido trazado, pero de repente pidieron maxilar superior y se les mandó el visualizador y después quieren ver maxilar inferior y quieren tener el nervio. En este caso están los dos, pero se pueden ocultar, lo mismo que con las medidas, los ocultamos con los ojitos, también podríamos eliminarlos si queremos, y mientras está marcado en el icono, lo podemos marcar al nervio. Entonces, vamos a ir a donde estaría la entrada en el agujero mentoniano,
Ahí lo podemos ver en el corte transversal, si quieren lo ponemos en grande para que se vea mejor. Entonces tenemos en el corte transversal la entrada del nervio dentario inferior, y hacemos un clic para empezar por fuera, un clic adentro de lo que sería el canal, y vamos recorriendo con el cursor azul hacia distal y vamos viendo el recorrido del nervio. La idea es no marcar muchos puntos porque puede alterar la curva. Ahí podemos marcar otro punto que vemos acá que sigue estando el canal. Seguimos hacia distal y acá podemos marcar que sigue, pegadito al tercer molar. Y acá, donde termina, le hacemos doble clic. Y ahí tenemos, lo podemos ver en esta imagen, el nervio, el recorrido del nervio. Si vemos que nos quedó algo que no nos convence dónde quedó, podemos en estos puntitos cambiarlo, si nos parece que va más abajo, lo bajamos, siempre chequeando después en el corte transversal a esa altura, porque generalmente se va del lugar. Entonces lo colocamos nuevamente en el lugar donde tendría que ir, porque si no nos va a quedar muy desfasado. Se nos puede ir hacia vestibular o hacia palatino y entonces queda a nivel transversal queda desfasado. Así que bueno, tenemos el trazado del nervio. Y después una de las herramientas que más puede llegar a utilizar es la de curva, la de cuando generamos esta curva. Normalmente cuando reciben el visualizador van a recibirlo con la curva hecha, ya así con una panorámica. Pero de repente algún día puede ser que les llegue o quieran abrir una tomografía y les aparece así. No tienen panorámica y no tienen imagen transversal. Eso es porque no está hecha una curva. Entonces, lo que vamos a realizar es... A ver, María Laura, Sí, María Laura, para que te corte un poquitito, porque sí, creo que ahí eso es importante. sí. Porque una de las cosas que podemos hacer, más allá de que venga la, la curva hecha, puede pasar de que nosotros vamos a realizar la curva y nos equivocamos a hacerla. O sea, También, empezás la curva un poco a distal del último molar pensando que lo cubrís todo, de hecho la podés hacer ahora ahí, y sí, te quedan los terceros molares por la mitad. No, sí, vos claro. porque ya lo conocés, pero Ahí pensalo más sí, bien a distal del diente. está bien. Me pongo acá, Exactamente, bueno, o a distal de la misma pieza, dale eso mismo. ahí está. Y Igual ahí también nos se faltan puede... dos opciones. Una es, ¿cómo podemos manejar esa curva para llevarla hacia atrás o alargarla en el caso que nos quede corto la panorámica y no abarque el diente? Y la otra cosa es, si la tuviéramos que eliminar y empezar de cero, ¿cómo lo haríamos? Ahí está, perfecto. Esta curva sí, de repente estábamos muy a coronal y no veíamos que teníamos los terceros molares. Entonces empezamos la curva del segundo molar, pero cuando vemos la panorámica vemos que el tercer molar está ahí y queremos abarcarlo en la panorámica. Una opción es esta crucecita que se forma cuando nos paramos en el punto de más atrás, la llevamos más atrás. Y eso nos va a permitir ver el tercer molar también. ¿Ah? Esa es una opción. Y si realmente decimos, no, no es nada que ver a lo que yo quería, quiero hacer una curva totalmente diferente, apretamos sí en el iconito de la curva, nos va a preguntar si suprime la arcada y decimos que sí. Ahí la va a suprimir, podemos ir un poquito más hacia apical, vemos bien los terceros molares, cosa de poder abarcarlos bien, y ahí recién empezamos la curva con los terceros molares en vista. Así ya sabemos que lo vamos a tener visualizado. Acá lo mismo, podemos hacer el tema de vertical, achicamos la imagen a nivel vertical, y entonces podemos ver solo este sector que era de repente lo que queríamos, y tenemos el nervio acá que lo habíamos ocultado, y tenemos todo para visualizar. Otra opción también, como habíamos mostrado, es el tema de los cortes de vestibular a lingual. Si no queremos hacer, o sea, de repente nos queda una duda de por dónde está pasando bien el canal mandibular acá en el tercer molar, volvemos a poner el de la arcada, ponemos que sí, que lo suprima, y hacemos un clic por vestibular y doble clic por lingual, y entonces acá lo que nos va a aparecer en vez de una panorámica, acá nos aparece como si fuera un corte transversal, que entonces que está con un ancho de corte como de panorámica, entonces queda como muy grueso, pero ahí lo vemos como una transversal,
y lo que era la imagen transversal ahora pasa a ser una imagen de vestibular alingual. Que en esto está bueno porque de repente podemos visualizar mejor cómo pasa el canal mandibular con respecto al tercer molar. Entonces acá nos va a mostrar más en detalle este recorrido que de repente para una cirugía es práctico. También puede pasarnos, como veíamos hoy con la parte de endodoncia, si tenemos dudas bien por dónde está pasando el conducto, por dónde tenemos que entrar ese conducto porque desde la cámara no nos damos cuenta bien para dónde está, también este tipo de cortes puede llegar a solucionarnos ese dilema. Así que bueno, en principio lo que son las herramientas básicas y necesarias para poder visualizar bien una tomografía es eso,